Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y como acostumbramos todas las semanas, nos vamos a meter en este espacio de Construyendo el Rugby con nuestro compañero Facu Sassone. Facu, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo, Santi, Ariel, Nacho, ¿cómo andan? ¿Bien? todo ¿Cómo va, tranquilo? Facu? Sí, todo muy bien, todo muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Con qué vamos a arrancar este espacio, esta columna? Bueno, esta semana salió una información de la Unión Argentina de Rugby ya hace un par de semanas Sí. que tiene que ver con una ayuda extraordinaria que asignaron a los clubes de toda la Argentina. La Unión Argentina de Rugby tiene 664 clubes, con Ujú. equipos que participan de las 25 uniones. La Unión se divide en 25 uniones provinciales y a su vez 664 clubes. La Unión Argentina, yo entiendo que tiene que ver con un esquema de reservas que viene manejando y que en función del año de pandemia han tenido una merma en los gastos por cuestiones de menos viajes, menos traslado de jugadores. Piensen que en la UAR hoy está en la franquicia de Jaguares. La franquicia de Jaguares tiene un presupuesto muy importante asignado. Esa franquicia, si bien no está desarmada, esa franquicia tuvo bastantes bajas este año por cuestiones de que no pudo participar del torneo de Super Rugby. Muchos jugadores emigraron al hemisferio norte, a los clubes de Francia, Inglaterra, España, Italia. Entonces, eso entiendo que ha generado un fondo de recursos que la UAR, a mi entender, de manera muy interesante, ha decidido asignar a los clubes. Ahora, ahí se genera otro tema que para mí es donde hay que trabajar y donde hay que apuntar, que es en cómo se distribuyen esos recursos. Sí. Ujú. Venimos trabajando, yo vengo trabajando puntualmente en mi tesis de grado sociológica con el tema de cómo las instituciones deportivas, en el caso que yo estudié, la URBA, la Unión de Rugby de Buenos Aires, distribuye los recursos de manera igualitaria, llamémosle. Y ustedes, digo, si hacemos un ejercicio de sentido común, cuando vos repartís igualitariamente a todos por igual, en realidad lo que estás haciendo es seguir aumentando la brecha de desigualdad. ¿Por qué? Porque si vos le das lo mismo a un club que tiene todas sus cuestiones resueltas, todas sus cuestiones de infraestructura, que tiene recursos y que le siguen ingresando, yo hacía el ejemplo para poderlo graficar, ¿no? Ujú. Hay clubes de la urba o clubes de todo el país, ¿no? Pero hay clubes que tienen el 100% de sus socios o el 90% de sus socios bajo la modalidad de débito automático para el cobro de cuotas. Claro. Esos clubes no han perdido gran cantidad de recursos en estos meses de ingresos. Porque la gente, porque ya el que tiene acceso al débito automático es una persona que tiene capaz un pasar económico un poco mejor y sabe que tiene que seguir colaborando en el club, porque el club, bueno, porque le sigue dando ese sustento. Entonces esos clubes no han perdido. He hablado con varios dirigentes de clubes, de, Ujú. de- de clubes importantes, han perdido un 10%, un 15% de ingresos en cuotas. Ahora, lo que han perdido los clubes que no manejan esas modalidades de cobro es infernal. Hay clubes que han bajado sus ingresos al 20%, al 15%. En promedio Ujú. están en un 30-40%, pero hay clubes que han bajado muchísimo sus ingresos. Ahora, un club que tiene 250, 300 jugadores, es un club mediano chico, va a recibir de la UAR más o menos 200.000 pesos. Un club que tiene 1.000 jugadores, 1.200 jugadores, va a recibir de la UAR 500.000, 600.000 pesos. Porque la modalidad que determinaron es que es una suma fija por cada club, que son 65.000 pesos, y Ujú. una suma variable que tiene que ver con la cantidad de jugadores inscriptos en el año 2019. Entonces ahí es donde yo digo, gente, me parece que no está bien esto, que hay que pensarlo, repensarlo, corregirlo, hay que estudiarlo. Yo proponía y propongo y trabajo para eso, que la URBA, que es donde yo tengo más cercanía, tenga un Ujú. mapa de los clubes de Buenos Aires. Pueda generar un mapa de los clubes de Buenos Aires con las necesidades, las realidades de cada club. Y que Teniendo empareje claro para arriba, plantea Facu, básicamente. Exactamente, digo que, a ver, hay varias situaciones, Ari, digo, hay varias Ujú. situaciones que se van dando que hay clubes que son chicos y que tienen muy poca gente y que les cuesta mucho crecer, pero porque tienen una, una incapacidad de generar
masa societaria. Digo, ahí si vos inyectás recursos ahí, es más difícil porque no saben qué hacer con los recursos o no tienen un proyecto. Ahora, cuando hay clubes que empiezan a generarse masa societaria, que empiezan a generarse cosas interesantes, que suman gente de los barrios, que becan a los chicos, que tienen jugadores en plantel superior que entrenan juveniles, que entrenan infantiles. Ahí, para mí, cuando hay proyecto, cuando hay ganas, cuando hay trabajo, es donde la Unión, en este caso de Buenos Aires, tiene que detectar los casos y ahí es donde tiene que apoyar, donde tiene que trabajar, donde tiene que apuntalar y con recursos genuinos, porque ahí está la otra gran discusión que se da en el rugby argentino y supongo que también en otros deportes, que tiene que ver con esa transferencia de recursos de lo profesional a lo amateur, ¿no? Que me parece que es una discusión muy interesante. Digo, nosotros tenemos un deporte como el rugby, que es un deporte de base amateur. Hoy con un profesionalismo incipiente, que hace que los jugadores, bueno, conocerán que los jugadores de Jaguares sean profesionales, que eso es la base de sustentación para el desarrollo de los Pumas. Vos tener Pumas competitivos te hace crecer el deporte, eso es inevitable, es indiscutible, pero me parece que no llega a ver, bueno, esta plata que llega de la UAR a los clubes es una transferencia de recursos del profesionalismo al amateurismo, lo cual está muy bien. Me parece que lo que hay que lograr ahora es dar ese paso de, como decías, Ari, de nivelar para arriba, ¿no? Decir, che, hay clubes que tienen proyecto, que tienen ganas, que tienen gente, pero que les falta recursos. Bueno, trabajemos para que esos clubes tengan base de sustentación interesante. Yo le decía, lo hablaba con gente de otros clubes y decía, mirá si no sería bueno que con esa plata los 664 clubes de la Argentina pudieran tener una enfermería como la gente. Por ejemplo, Claro. como una cosa chiquita, ¿no? Hay clubes, hoy de los 664 clubes te puedo asegurar que hay muchos, nos sorprenderíamos, que no tienen una enfermería como tenemos que tener. La enfermería para nosotros es un lugar muy importante, digo, las lesiones en el rugby son frecuentes, tener una enfermería en condiciones está bueno. En la urba hay pocos clubes, porque hubo un trabajo de la urba en ese sentido, hay pocos clubes sin enfermería, pero hay algunos. Digo, hay muchas cosas para hacer, hay muchas cosas para aportar, y creo que ahí es el trabajo que debería pensar la UAR o la URBA o las uniones, en construir, en trabajar en este mapa de clubes que permitan ser más equitativos y no dar a todos por igual, digo, ser equitativo, ¿no? Si hay gente que necesita más recursos porque se está desarrollando o porque tiene una realidad económica diferente, apuntalar ahí. Y si hay gente que tiene recursos suficientes, o es más, yo lo pensaba también en función de algunas charlas que tuve con dirigentes, hay clubes que hasta están teniendo reservas, hasta están generando reservas porque el gasto que tienen es menor, porque al no tener el club abierto no gastan en servicios, no gastan en mantenimiento, no gastan en muchas cosas. Entonces, mantuvieron ingresos, o casi mantuvieron ingresos. Al no tener eventos no tienen gasto. Tienen menos nivel de gasto Facu, y reciben ayuda. perdón que te corte, porque es interesantísimo lo que estás contando, de esta suma fija de 65.000 pesos, dijiste, ¿no? Para todos los clubes. Sí. Bueno, y hay una suma móvil que también mencionaste, que va de acuerdo, o sea, va de acuerdo jugadores a la cantidad de jugadores inscritos en 2019. Exacto. A ver, debería ser inversamente proporcional, ¿no? Cuanto menos inscritos, más plata tenés que tener. Porque si vos le estás dando a los más inscritos que encima te pagan la cuota, el club está teniendo un crecimiento absoluto. No es tan matemático, Nacho, porque, a ver, por ejemplo, yo pongo siempre el caso de Virreyes. Virreyes es una experiencia espectacular social ahí en la zona de Panamericana y Buen Aire, que tiene muchos jugadores, tiene casi 500 jugadores. Y sin embargo, la mayoría de esos jugadores no pagan la cuota porque la modalidad del club es así, no pagar la cuota. Virreyes se sostiene con el aporte de otros, de socios externos, como si fuera una fundación. Digo, sí. no es 100% matemático, por eso amerita un trabajo de asistentes sociales, donde puedan identificar dónde están realmente las necesidades. Digo, porque puede haber clubes que tengan muchos jugadores y que realmente tengan complicaciones. Digo, Claro. no es que por tener muchos jugadores, sí hay cuestiones como no sé,
si vos identificás que hay clubes que tienen el 100% de sus jugadores con prepaga, que eso es fácilmente, Sí, es contrastable. se, Agarrás, se puede, se puede tenés cruzar, una ficha y exacto. te sale automáticamente, no es que es algo que Sí, tenés sí, que hacer un trabajo de es que, investigación. es que está esa información porque la UAR, porque lo bueno que esto se puede hacer porque la UAR tiene un sistema unificado de todos los jugadores de la Argentina, ¿no? Nosotros cuando nuestros jugadores tienen que empezar a jugar un torneo, no pueden jugar ningún partido oficial si no están inscritos en un sistema que se llama BEDUAR, que es un sistema de la UAR directamente. Entonces, todos los jugadores de rugby de la Argentina, a partir de los 15 años, están registrados en un sistema de UAR. Por eso es tan importante la información y tener la información registrada. Ahora, ese sistema te tira qué prepaga tiene cada chico, qué obra social, o si no tiene obra social. Entonces, hay varios cruzamientos de datos que se pueden hacer para determinar qué clubes tienen determinadas realidades sociales. Si no quisieras hacer un trabajo más profundo Claro. digamos, de análisis de las realidades de cada club, ¿no? Obviamente son 664 clubes, hay infinidad de situaciones, clubes en medio de pueblos en el interior, digo, hay muchas situaciones, pero digo, esa injusticia que para mí se genera al vos destinar recursos a clubes que tienen todo resuelto y más, y ahí con una particularidad que para mí también es complicada, que se salió en esta misma resolución de la UAR, que habla de que si un club decide donar a otro club ese monto, lo puede hacer, pero tiene que ponerse de acuerdo el club que lo recibe con el club que lo dona. Y me parece que no es la manera. Me parece que la UAR tiene que tomar la responsabilidad de decir, hay clubes. Eso porque me da la sensación de que no quieren decirle a tal y tal club que no reciben el dinero, por más que. Claro. Entonces dicen, no, bueno, decían ustedes si se lo quieren dar a otro club. Me parece que no es la manera. Me parece que no es la manera, que se podría trabajar de otra manera, que los clubes grandes y que tienen resuelto su economía, es fácilmente explicable y entendible que hay otros clubes que no la tienen. Yo le explicaba, lo pensaba y decía, claro, 500.000 pesos para un club de los grandes, no sé, Cuba, Sí. Newman, es capaz el 5% de sus ingresos mensuales. Claro. Y los para otros 200.000, clubes es vital para poder seguir andando. y para otros clubes es el 200 de un ingreso mensual. Claro. Es así de incongruente. Entonces, ahí es donde me parece que la UAR, debería haber tomado otro tipo de iniciativas. Digo Es la que, URBA porque. Facu, en definitiva, es entender que vos sos un ente regulador. Justamente la función que tenés es esa. Es como que yo te diga, no, yo soy el que maneja este grupo, pero deciden ustedes qué van a hacer. Pero se supone que estás vos para eso, sos regulador. Vos podés tener al resto como gente de consulta. Pero una cosa es tenerlo como de consulta y otra cosa es darle la decisión a otra persona cuando el ente regulador es uno. Absolutamente, absolutamente. Es tal cual como decís, digo, ahí lo que me parece que está pasando es que no hay una decisión política de decir, trabajemos de verdad en la inclusión o en la integración de muchos clubes que si le diéramos un empujoncito podrían trabajar y crecer mucho más. Yo siempre digo, y esto lo vamos a hablar seguramente más adelante porque es uno de mis temas, es cómo hacemos para que el rugby crezca. Y el rugby puede crecer muchísimo, muchísimo, tiene mucho para crecer, pero tiene muchísimo más para crecer en sectores medios y sectores bajos que en sectores medios altos. ¿Por qué? Porque el rugby en los sectores medios altos está inmerso, digo, está ya dentro de la cultura de esos sectores. Entonces, está dentro de una opción. Ahora, hay muchas zonas, yo hablo mucho del conurbano porque es donde conozco, donde tengo injerencia, hay muchas zonas del conurbano donde hay un club en 10 kilómetros a la redonda de conurbano que es millones de personas. Entonces digo, ahí es donde el rugby puede crecer. O sea, hay clubes que tienen 300 jugadores que si tuvieran apoyo, acompañamiento, direccionamiento, capaz que lo llevan al doble en 2 o 3 años, trabajando bien. Y hay clubes que no pueden crecer ni un jugador más, porque no les da su capacidad, porque ya no quieren. Hay equipos de primera de la urba que tienen 6 juveniles, A, B, C, D, E, F, G. Digo, 6 equipos de juveniles. Y hay otros equipos que les cuesta armar. Tiene que ver con un montón de cosas. Digo, por eso digo, tiene que ver con un montón de factores. Pero digo, si nosotros entendiéramos que hay una serie de clubes que
quieren trabajar bien, porque ese es otro factor, ¿no? Hay clubes que capaz son pocas personas y no tienen estructura, y ahora hay clubes que se empiezan a armar bien y empiezan a proyectarse. La Urba el año pasado, que para mí fue una política espectacular, lo que dijo es, nosotros vamos a trabajar con los clubes de abajo, y lo que vamos a hacer primero que nada es capacitar dirigentes. Y se hizo una capacitación de dirigentes, y ahora están en el segundo módulo. La verdad que estuvo muy bien, estuvo muy interesante, tiene que ver con darles herramientas a los dirigentes para que puedan generar las bases de una construcción duradera y una construcción próspera. Para mí es el camino, fue gratuito dentro de la urba para los clubes de segunda, tercera y desarrollo, fue gratuito, y ahora se está cursando el segundo nivel, lo cual son para mí políticas súper interesantes. Después hay otras que yo soy crítico dentro de la urba, yendo esta misma lógica que hablábamos antes, reparte semillas a todos los clubes, semillas para sembrar las canchas principales de todos los clubes. Es una política que debe tener unos 10 años, muy interesante, porque en el caso de mi club, por ejemplo, nosotros no sembrábamos nunca la cancha, y a partir de las semillas que nos llegaban de la urba, empezamos a sembrar la cancha ¿Tienen principal. un costo alto, Facu? Y hoy deben ser, no te quiero mentir, pero ponele que sean entre 100.000, 120.000 pesos por cancha, esa siembra. Es un costo, para un club chico que tiene que invertir. Para un club chico es un montón. Es un montón, no lo hacíamos, los clubes chicos no lo hacíamos, terminábamos jugando en canchas de cemento, como le decimos nosotros, en agosto, septiembre, eran canchas lijas, eran lijas. Más dura que la realidad. Terrible, y la verdad que fue un cambio muy importante. Ahora, ¿qué pasa? Les digo la política en general, bien planteada. Ahora, ¿qué pasa? Sí. Hay clubes muy chicos que cuando les llega la semilla, ¿qué hacen? La venden, porque necesitan la plata. ¿Está? Eso Claro. por un lado. Y clubes grandes, ¿qué hacen con la semilla? Dos cosas. O no la van a buscar nunca porque es un corte ir a buscarla y qué sé yo, o las siembran los espacios que no son cancha, porque para las canchas tienen sus semillas que vienen que importan semillas de otros lugares y demás. Sí. Entonces ahí es donde vos decís, ¿por qué? Porque la igualdad no es, o sea, no hay que ser igualitario, hay que ser preciso. Hay que ser equitativo, es diferente, es emparejar para arriba. Exactamente. Así que bueno, nada, es un tema súper interesante, quería traerlo acá porque me parece que está bueno repensar estas cuestiones, es parte de esta deconstrucción, digamos, si bien desde otro lugar, más dirigencial, pero es parte de esta deconstrucción que nos merecemos. Bueno, nada, y contarles que seguimos trabajando en el taller de formación integral que estoy coordinando, y ya hay más de 400 personas del rugby de Buenos Aires que están trabajando en eso, la verdad con muy interesantes reflexiones y camino a seguir, que creemos que bueno, ya les voy a estar contando más adelante también, pero que creemos que va a dar buenos resultados por lo que estamos viendo, y sobre todo por lo que estamos viendo de jugadores, ¿no? Los jugadores que en muchos casos nos dan algunos sopapos a los más grandes y nos dicen que ellos ya venían viendo que no estaban en el camino correcto, el rugby en sí, ¿no? El estereotipo del rugbyer no estaba en el camino correcto, y eso es muy interesante escucharlo de chicos de 20, 22, 24 años, me parece que es un camino súper interesante el que estamos desarrollando. Así que bueno, no sé, muchachos, si hay alguna pregunta, ¿no? Yo, como saben, si quieren sigo hablando 1 hora y media. Te quería preguntar, cuando mencionaste que la UAR pasó la responsabilidad de los clubes en esto del reparto del dinero en partes iguales, si apareció el gesto de los clubes. La verdad que no lo sé, Santi, la verdad que no lo sé. Supongo que debe haber algún caso, no se hizo público, si fue así no se hizo público. Lo que sí sé por algunos dirigentes con los que hablé, es que en muchos casos los clubes grandes, o algunos clubes medianos o grandes, han destinado ese dinero directamente a ayuda social en sus barrios, a ponerlo en las ollas populares. Hoy los clubes, te diría que de los 91 clubes de urba que yo conozco, debe haber 50 por lo menos que están haciendo ollas populares en sus barrios, o 50 o 60, es un número enorme, se sorprenderían. A mí me llegan todos los días de distintos clubes la cantidad de ollas populares que se están llevando adelante, y lo que sé es que algunos clubes han destinado ese dinero a las ollas populares.
Nada, dejándolo en su ámbito, digamos, pero más que nada eso. No me enteré de ningún club que haya generado la donación hacia otro club. Bien. Facu, te quiero agradecer por esta columna, por este espacio. La verdad que es súper interesante el tema. Bueno, lo charlábamos en la previa con Santi y con Ariel. La verdad que está buenísimo poder deconstruir el rugby, como decimos aquí. Y te esperamos ya dentro de 15 días para seguir ampliando un poco el espectro con lo que tiene que ver con el rugby, ¿no? Para seguir deconstruyendo a este deporte que por ahí, desde el prejuicio, está un poco mal valorado, ¿no? En la sociedad. Sí, tal cual. Sí, a ver, nosotros decimos que el rugby tuvo como su pico de popularidad o de desarrollo cuando fue el tercer puesto en el 2007, en el Mundial 2007, donde traspasó las barreras del rugby de la tradicionalidad, de los sectores de clase media alta. Ahora, después de eso, hubo un camino, y viene desarrollándose un camino, digo, nosotros siempre hablamos de que a nosotros nos gusta mucho estar en grupo, y eso se trasluce muchas veces en esa cosa que vamos en patote y vamos todos juntos a los lugares, y que es parte de nuestra amistad. Como les dije el primer día, mis mejores amigos son del deporte y son del rugby, pero bueno, ahí hay muchas cosas que también hay que repensar, y que cómo hacemos para que los chicos que no trasladen eso que pasa dentro de la cancha, que es un espíritu de equipo, de cuerpo, afuera de la cancha, ¿no? Que afuera tenemos que ser ciudadanos, que respetamos las normas, que somos solidarios, porque nosotros hablamos mucho de la solidaridad, hablamos mucho del respeto, hablamos mucho de la humildad, pero pareciera que cuando salimos del club tenemos que ser solidarios con el compañero cuando le están pegando, y no, tenemos que ser solidarios con todos, ¿no? Con el compañero. Con todos. Tenemos que ser Sí. Entonces, hay mucho para trabajar. Lo bueno y lo que yo veo de positivo del camino que estamos desarrollando es que hay espacio para hacerlo. Sí. No me imagino en otros deportes, no en otros deportes, porque capaz que sí puede pasar y no tienen este nivel de conflicto, de problema. Claro. Pero, por ejemplo, el fútbol, que tiene este problema de las barras bravas y la violencia vinculada al fútbol hace muchísimos años, no me imagino sentándose a repensarlo como lo estamos haciendo nosotros. Me parece que dentro del rugby hay como una posibilidad de hacerlo, que capaz el fútbol no la encuentra o lo excede, porque también el problema me parece que es mucho más grande y es mucho más profundo. Es exponencialmente más grande que el deporte en sí. Creo que es el gran problema ese. Sí, sí. Pero sí, Nacho, creo que tenemos mucho para trabajar, y créeme que se está haciendo, y que hay como indicios de que empieza a germinar algo distinto, y sobre todo pensando en que en otros países no pasa esto, no es que es algo intrínseco del deporte, ¿no? El deporte tiene sus particularidades, como hablamos, ya lo hablaremos, pero el tema del golpe, hay una constancia con los temas de golpes, que estamos habituados al golpe. Ahora, esto no pasa en Nueva Zelanda, Australia. No, obvio. No pasa. Entonces, bueno, hay otra raíz, que creemos que es una raíz vinculada a nuestro país y vinculada a determinadas lógicas de formación de nuestros jugadores. Bueno, hay que trabajar mucho en eso. Los formadores, no me canso de decirlo, que es la clave, ¿no? Enseñarle a enseñar a nuestros formadores. Y ahí está una parte del camino realizada. Así que ahí estamos, en ese proceso estamos, y trabajando mucho. Viernes que viene, me retó el productor, me dice, no, dentro de 15 días, sí. Viernes que viene. Yo no te quería retar, Nacho, pero bueno, era el viernes que viene. Igual lo entiendo al conductor, no tenemos idea en qué día estábamos, así que lo entiendo. No sé ni en qué año estoy. Es complicado, está complicado. Un problema. No, les quiero decir, me llegaron, yo soy hincha de Racing, fanático de Racing, socio de Racing, ¿no? No sé cómo estará acá la mesa distribuida, pero... muy bien distribuida. ¿Algún independiente ahí? No, son... ¿Ningún? No, independiente nadie, pero creo que predomina la academia, ¿eh? Bueno, muy bien, entonces compro una botella de un vino que se llama Te gané con 9. Lo vi. ¿Lo viste? Lo vi. Fondo blanco, no fondo blanco el vino, digo, fondo blanco la etiqueta. Y cuando me puse a pensar que había sido en febrero de este año, no lo podía creer. Pensé que ya había pasado un año y medio. Pasó en otra vida. Es una locura. Una locura, la verdad. Increíble. Que es terrible.
9 de febrero de este año, así que ya ahí 9 de febrero de este año. te digo un poco, ya tenés una ayuda de saber en la mesa quién es quién, Tal cual, tal cual. pero sí, parece que pasó hace 2 siglos y medio. Sí, sí. Exactamente. Facu, Pero bueno, muchachos. Muchísimas placer. gracias. Saludos, Hasta un luego. placer como siempre. Chau, chau. Facu Sassone, aquí con su espacio de Construyendo el Rugby. Me gusta porque nos vamos equilibrando los racinguistas aquí, vamos aumentando el espectro deportivo, vamos aumentando el espectro racinguista aquí en ADN. La tenemos a Elia Costa, lo tenemos a Sassone, en cualquier momento, bueno, Dascal es muy, es complicado. Nos vamos a un corte. Cortito, muy cortito, y enseguida volvemos aquí en ADN Deportivo.